Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Efectivamente, estamos en nuestra sección Milenio al Aire, acá en Radio Análisis de Radio Universidad de Chile, en este día martes 18 de mayo del año 2021. Saludamos a todos quienes están conectados a esta hora a través de nuestras diferentes plataformas, sobre todo quienes nos siguen a través de las redes sociales, porque así podemos ver de dónde nos están viendo y escuchando. Saludos, por ejemplo, a toda la gente que nos manda cariños desde Valparaíso, de Concón, desde el sur de nuestro país, Chiloé, desde Osorno, desde la región de Aysén y de otras partes del mundo, como por ejemplo Noruega, España también nos mandan cariños, desde París, Francia, desde Estocolmo, Suecia, también diferentes personas que nos están escuchando no solamente acá en Chile, sino que en diferentes lugares del planeta. Les mandamos muchos cariños, sigan acompañándonos, y a quienes nos están viendo por YouTube también, recuerde suscribirse, guardar, activar la campana también para que le lleguen todas las notificaciones respecto de lo que estamos subiendo en nuestro canal Radio Uchile TV. Ese es nuestro canal en YouTube. Vamos a esta sección Milenio al Aire de esta jornada de día martes. En esta ocasión estamos con el núcleo Milenio, Movilidades y Territorios, para hablar de un tema bastante interesante. Como en otras ocasiones, saludamos a la directora del MOVID, urbanista, investigadora y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo FAU de la Universidad de Chile. Además, coordina el doctorado Territorio, Espacio y Sociedad. Paola Girón, ¿cómo estás, Paola? Buenos días. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Qué Muy bueno bien, muy verte otra bien. vez. Sí, un gusto tenerte de vuelta acá en Milenio al Aire, acá en Radio Análisis, y con invitados bastante interesantes. Hablamos también a Walter y Milán, antropólogo, director alterno de MOVID, doctor en Planificación Urbana y Regional, investigador además y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo FINARC de la Universidad Central. Walter, ¿qué tal? Muy buenos días también. Hola, buenos días, Claudio. Gusto poder acompañarles. Sí, y también a Alejandro Garcés, investigador asociado del MOVID, antropólogo, doctor en antropología, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad Católica del Norte. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Claudio, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros para poder presentar a nuestras auditoras y auditores el trabajo que realizan ahí en el Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, que a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo han abordado distintas temáticas asociadas al mundo laboral desde la perspectiva de la movilidad. En esta ocasión vamos a hablar de movilidad y trabajo, tomando como antecedente a algunos fenómenos que se han registrado incluso antes del estallido y la pandemia. Por ejemplo, el porcentaje de personas que deben realizar sus trabajos de forma informal, como se conoce. Hasta antes del estallido estábamos hablando de un 30%. Sabemos que esa cifra ya no corre y que probablemente sea mucho mayor, producto de todo lo que ha pasado durante este último año y medio, 2 años. Pero es una oportunidad interesante para hablar respecto de esto, cómo mezclar en este análisis movilidad y trabajo. Quiero partir contigo, Paola, para hablar respecto de un tema que ustedes quieren destacar también, que es la ciudad de los trabajadores móviles. Si nos puedes explicar en primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de estos trabajadores móviles digitales, además. Sí, para nosotros ha sido muy importante porque los empezamos a estudiar a partir de la observación en la ciudad, de la cantidad de repartidores, de conductores Uber, que veíamos que se estaban moviendo en la ciudad antes de la pandemia y ahora durante la pandemia ha sido bastante evidente. Esto es parte de la economía geek, que se llama, que la economía por demanda, y lo que nosotros empezamos a ver es que a partir de este trabajo de su presencia en la ciudad, empezamos a analizar quiénes son. Entonces, denominamos a trabajadores móviles digitales aquellos trabajadores que se mueven por la ciudad a partir del trabajo con una aplicación. Entonces, y esto es algo que en la economía a nivel mundial está surgiendo por todas partes, pero lo interesante del caso chileno y América Latina tiene que ver con lo que hablas tú de la informalidad, de que en Chile no tenemos las clasificaciones en términos del trabajo, de la economía del trabajo, para poder entender este tipo de trabajador, porque lo que nosotros hemos visto es que como son repartidores, son conductores, son compradores, hombres y mujeres que se mueven por la ciudad, que hacen delivery, que pueden trabajar en Uber, en Rappi, en distintas plataformas, lo que vemos es que trabajan en más de una plataforma a la vez, que sus tipos de trabajo son bastante
precarios, y eso es quizás lo que nosotros empezamos a ver en Chile, la precariedad en la que estos trabajadores trabajan, las condiciones de contrato son difíciles, pero sobre todo ellos trabajan, lo que a nosotros se nos hace interesante es que el lugar de trabajo, sea la fábrica, la oficina, algo que estas nomenclaturas tradicionales del mundo laboral hoy en día ya no funcionan, porque el lugar de trabajo, para lo que nosotros estamos observando, es la ciudad. Entonces estos trabajadores son móviles, se están moviendo por la ciudad con sus cuerpos precisamente. Entonces su cuerpo tiene principal herramienta de trabajo, sobre todo los que trabajan en bicicleta o en moto y conductores. Entonces, y como trabajan en distintas aplicaciones, el día es muy, muy complejo para ellos, porque están trabajando en distintos lugares, el contrato es difícil, la forma de moverse es difícil, ellos son colaboradores de las aplicaciones, no son empleados. Entonces, lo que a nosotros nos interesa ahí es entender cómo la ciudad un lugar de trabajo, la ciudad entera, y de una manera en que las aplicaciones no pagan por los servicios, no pagan por las calles, no pagan por el estacionamiento, ellos muchas veces no tienen dónde descansar, no tienen dónde hacer sus necesidades, comen en cualquier parte, entonces se vuelve un lugar de trabajo que no está siendo reconocido, no está siendo pagado, no está siendo regulado, y hay diferencias en el uso de la ciudad. Claramente en ciudades como Santiago nosotros vemos Providencia, Vitacura, Las Condes, el centro de Santiago, con muchos más seguidores que en otras partes de la ciudad, lo que no implica que no existan, solo que en otras partes de la ciudad son muchísimo más informales y el delivery y toda esta forma de trabajo se va a volver mucho más precaria y compleja cuando salgamos de la pandemia. Ujú. Sí, ahora Paola, claro, porque este tipo de trabajo que como los mismos desarrolladores de las aplicaciones nombran a estas personas como socios, no hablan de empleados, sino que son como socios de la aplicación, surgen también como una especie supuestamente de suplemento respecto del trabajo formal, es decir, como una alternativa para las personas que quisiesen tener recursos adicionales a su trabajo formal, tuviesen la posibilidad también de realizar este tipo de actividades, pero la realidad al final pasó por encima de esa idea y esto se transformó en la fuente de ingresos y en la fuente de sustento de miles de personas y eso se ha visto también durante el último tiempo. Esto que que tú hablabas, Paola, respecto y ahí también en Movit, respecto de este concepto de ciudad-oficina, que es bastante interesante porque pone de relieve algo que muchas veces se invisibiliza, porque el contacto que uno tiene con estos trabajadores es muy corto, es cuando te entregan el producto en la puerta de la casa y después desaparece. No hay mayor seguimiento respecto de cómo es el día a día de estas personas, pero efectivamente son trabajadores que, como tú decías, no tienen lugares donde descansar, donde hacer sus necesidades, que son conceptos básicos a la hora de hablar de un lugar de trabajo. ¿Cómo ven ustedes eso también? Sí, es complejo. Nosotros lo que tratamos de hacer, lo hicimos durante la pandemia y lo hemos hecho en los últimos meses también, de acompañar a algunos de estos trabajadores, de ver cómo era su día a día cansador. Claro, lo que vemos son trabajos arduos, sobre todo los que andan en bicicleta, un trabajo difícil de cuerpo. Pero también, igual te puede contar un poco más de los lugares de encuentro, que ellos empiezan a hacerse amigos también y tener una red de trabajadores, porque ellos no están sindicados, no tienen sindicatos, pero eso no sé si es lo más importante en este momento, sino que es una red de apoyo. Y lo que vemos en la ciudad es que hay distintos lugares, sobre todo los strip centers, por ejemplo, que son unas esquinas donde hay 3 o 4 puntos de farmacia, restaurant sushi o algo así, y ellos quedan en esos lugares o en lugares cerca de donde puede haber un delivery y pasan horas ahí esperando a que les suene el teléfono para hacer una venta. La precariedad trabajan y en no saber, en la incertidumbre, en que además la plataforma les va cambiando a medida que van aumentando sus ventas, les va cambiando el algoritmo. Entonces es una suerte de trabajo con requiere agilidad física, agilidad mental y estar siempre listos. Y eso yo creo que es desgastante en el largo plazo también. Eso no es un trabajo que se puede realizar por más de 3, 4 años porque es muy desgastante y la
la ciudad no preparada para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando, porque este tipo de economía va a aumentar a medida que empecemos a salir de la pandemia, y cómo vamos a responder frente a eso? Tantas personas trabajando en la calle, además que se suben a las veredas, que usan las ciclovías, que andan muy rápido, a veces andan con moto, cómo se convive, cómo se aumenta además la congestión, cómo la ciudad empieza a tener otra forma de pensar en la logística urbana, que no es algo que sea muy prioritario en Chile en este momento, pero todo el tema de la logística y cómo pensar y planificar la ciudad para el reparto no está claro y no está bien resuelto. La información además que proveen las plataformas es privada. Entonces nosotros no tenemos manejo de toda esa información que están ocupando las plataformas. Al final es la información de los usuarios también, pero cómo gestionar ese sistema de delivery, no estamos preparados. Entonces falta mucho para eso. No es solamente proveer muchas más aplicaciones, porque se siguen inventando las aplicaciones, pero cómo la ciudad gestiona todo esto que está sucediendo de una manera bien inorgánica y bien informal. Ujú. Walter, por las características que tiene este tipo de trabajo, principalmente su informalidad, ha sido visto como una oportunidad también para muchos ciudadanos migrantes que quizás todavía no regularizan su situación en el país, para tener una forma en la cual sustentar su estadía acá mientras eso sucede. ¿Qué podríamos decir también al respecto acerca de este gran protagonismo que ha cobrado la población migrante a la hora de hablar de este fenómeno en específico? Sí, Walter está por ahí. No te Está escucho. silenciado, Walter, que es algo Ahí que está, pasa ya. recurrentemente en este tipo Recurrente. de sesiones. No hay problema. Uno habla solo. Como decía Paola, claro, estas plataformas son a nivel global y en general uno se puede apreciar que en todos los países donde operan, la población migrante funciona como una especie de base para que estas plataformas puedan arrancar, ¿verdad? Es decir, no solo trabajan personas migradas, sino que también personas que no son migrantes, pero pareciera de que lo que estas plataformas requieren una base de trabajadores y trabajadoras que están dispuestas a esta precariedad, ¿verdad? Para que estas plataformas puedan ofertar sus servicios. ¿Eh? Y en el caso de Chile hay datos que, por ejemplo, el otro día se publicaba un dato respecto a las personas migradas que se han contagiado con COVID, y era bien notoria la diferencia, por ejemplo, por grupos nacionales. El grupo nacional con menor contagio, digamos, porcentualmente eran las personas de Haití, de ciudadanos haitianos, y las personas con mayor contagio eran las personas de nacionalidad venezolana. Entonces, y eso tiene que ver con que justamente son las personas de nacionalidad venezolana han encontrado ¿verdad?, en estas plataformas una forma de acceso a recursos, a generar recursos durante la pandemia y desde antes también. Entonces, claro, se transforma en otro espacio de un espacio precarizado, y como no hay ningún tipo de regulación, porque tampoco, por ejemplo, no se sabe cuántas personas trabajan con estas plataformas, eh, no hay ningún tipo de control, ¿verdad? Claro, se transforma en una forma de acceso a algún tipo de recurso económico. Ahora también hay que decir que en el caso, nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, cómo funcionan estas plataformas en Chile y en otros países, por ejemplo en Europa, que también es muy similar, donde hay mucha población migrante trabajando en ellas, pero en Europa hay cierto tipo de regulaciones también. Pero no obstante, también hay formas, digamos, informales de cómo se operan estas plataformas. Y en el caso chileno, hay muchas de las personas que trabajan con estas plataformas también trabajan con otros deliveries que son más informales. Pues todos conocemos hoy en día de que hay un tremendo comercio que se ha desatado, especialmente en pandemia, de todo tipo de productos, de frutas, verduras, de abarrotes que las personas venden desde sus departamentos, desde sus casas. Y también estos trabajadores, trabajadoras que ya están en la calle trabajando con plataformas, también ¿verdad?, se transforman en repartidores de este otro tipo de mercado.
Sí, Ral- profundicemos en eso, Walter, respecto de cómo el delivery ha sido una fuente importante de ingresos en medio de la crisis. Muchas personas que han perdido su trabajo, como tú decías, han visto en este sistema una oportunidad de seguir generando recursos. ¿Cómo también se proyecta eso para adelante? Pareciera de que esto va a ser una dinámica que llegó para quedarse. Y, o sea, uno ve, por ejemplo, lo que ha sucedido en los supermercados, que los supermercados han empezado a habilitar espacios dentro de su recinto solo para el trabajo de los delivery. Es decir, quizás cada vez más vamos a ir perdiendo la idea de las tiendas o, digamos, el comercio va a ir ampliando su espacio de ser bodegaje, ¿verdad? Y con distribución. También uno lo que ha experimentado en esta pandemia es que muchas empresas internacionales que antes no hacían despacho a Chile, por ejemplo, hoy en día lo están haciendo. Empresas que están en el sudeste asiático, en Europa. Entonces hay una explosión digamos, de la venta directa y lo que requiere el delivery va a ser una industria que cada vez va a crecer más. Eso está claro, ¿no? Y ahí eso te genera también un problema, no solo que tiene que ver con la precarización, sino que también un poco lo que partió esta conversación, que tiene que ver con la informalidad, que es la necesaria discusión del el concepto mismo de informalidad, porque no podemos seguir pensando de que la economía del trabajo se divide en lo formal y lo informal. Aquí lo que uno ve son siempre formas híbridas y cada vez crecientes. Es Ujú. decir, las estadísticas dicen ahora que salieron en pandemia, porque acuérdense que antes de pandemia prácticamente no se hablaba del trabajo informal. Salió Fundación Sol tenía unos estudios desde hace tiempo que hablaba del cerca del 30% de la población tiene trabajos informales, pero en muchos casos también son espacios híbridos. Entonces, o sea, las personas tienen actividades que son, algunas son formales, otras informales, ¿verdad? Están en un entremedio. Pero si uno se preguntara si ese 30%, digamos, si la pregunta es cuántas personas viven en Chile de un ingreso, de una fuente informal, probablemente alcanza más de la mitad de la población. Entonces, también esta visión y eso también, esta visión de esta distinción que pareciera tan clara en el mundo de los economistas o de los políticos, cuando uno baja la realidad, la vida cotidiana de las personas no es tan así. Está todo más mezclado y estas actividades informales cada vez ganan más espacio. Y eso tiene una serie de consecuencias de temas de seguridad laboral, ni hablar, ¿verdad?, del sistema de previsiones. O sea, el sistema de previsión aquí no solo hay que discutir el problema de la AFP, sino que cómo vamos a generar un sistema de previsión social para un mundo del trabajo que está transformándose rápidamente y donde tenemos estas formas híbridas cada vez más extendidas. Alejandro, nos quedan algunos minutos, pero queríamos que tú nos explicaras también de un concepto nuevo que surge, o no sé si tan nuevo, pero yo no lo había escuchado antes también, o de forma tan establecida, respecto de estos trabajadores de larga distancia. Si nos puedes explicar quiénes son estos trabajadores y además cuáles son los principales sectores económicos donde se funciona bajo esta modalidad. Sí, mira, tradicionalmente lo que nosotros estamos entendiendo como movilidad a larga distancia se ha conocido desde la ciencia económica como conmutación, y básicamente a lo que se enfoca, digamos, es a dar cuenta de la existencia de un viaje de ida y vuelta, digamos, entre un lugar de trabajo y un lugar de residencia o en este caso, lugar de consumo. A diferencia de la migración que veníamos, que estábamos conversando, en el caso de esta movilidad de larga distancia, lo que hay es una clara separación entre el lugar de trabajo, donde está la faena, digamos, que nosotros estamos trabajando en el contexto de la minería en el norte de Chile centralmente. Entonces hay un lugar de trabajo y un lugar de consumo, de residencia, que es muy distinto, que puede estar alejado a muchos kilómetros de distancia, a más de 800 kilómetros de distancia, hablan algunos estudios, eh, lo que le da un cariz muy particular. Normalmente se explican estos fenómenos de movilidad a larga distancia por cuestiones que están localizada en el lugar de la faena, en el lugar de trabajo, en el contexto de la mina, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, tiende a explicarse esta movilidad, digamos, a partir de cuestiones que están localizadas en este espacio, qué sé yo, que tiene que ver con el costo de la vida en las ciudades, que en este caso serían
bastante altas, lo que inhibiría de residir en ellas, por lo tanto es la necesaria la movilidad. Por otro lado, la alta inversión extranjera que se traduce en alto salario, otro factor, digamos, que motivaría esa movilidad, y el sistema de trabajo mismo, digamos, el sistema de turnos que obliga a los trabajadores a jornadas que se dividen entre descanso y trabajo, no sé, de 14/7, de 10/5, de 5/3, hay distintas formas de organizar el trabajo. Nosotros intentamos dar un salto, digamos, en el sentido de intentar vincular estos espacios, los lugares de trabajo y los lugares de residencia y consumo. Creemos que se determinan mutuamente y nos interesa también porque dan cuenta también en el contexto del Chile actual y en el contexto minero como modo de desarrollo predominante, digamos, este modo de desarrollo basado, digamos, en la explotación de recursos naturales, provoca unas desigualdades territoriales que son muy importantes. Es decir, tanto Antofagasta como una ciudad rica, digamos, que de algún modo muestra muy claramente su nueva opulencia, versus estos territorios de donde vienen estos trabajadores, que son mucho más precarios y que están sometidos a daños ambientales, por ejemplo, en el contexto que trabajamos nosotros, en el sur de la cuarta región, norte de la quinta, donde hay una importante sequía, por ejemplo, en este momento. Entonces, la desigualdad en los territorios es una cuestión que va a estar a la base, digamos, de lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Alejandro, esto es una maldad lo que voy a hacer porque en realidad sé que son temas que da para desarrollarlo por horas incluso, pero nos quedan tan solo 2 minutos. Si nos puedes contar en esos 2 minutos cuáles son los principales desafíos que hay pendientes también en este tipo de trabajo, porque imagino también que hay muchos impactos detrás de esto. Sí, hemos venido en el último tiempo, en el marco de nuestra investigación, hemos venido visibilizando algunos impactos en los territorios de origen, en los territorios de residencia de estos trabajadores, y que tiene que ver, digamos, con determinados con modos de vida que se van instalando, tipos de relaciones cotidianas que se van instalando y que tienen que ver con la acumulación de capital que el trabajo en este tipo de economía trae para estos trabajadores y sus familias. Entonces, por un lado nos encontramos, por ejemplo, con fenómenos de multiresidencia. Si la gente está viviendo no solamente en su lugar de origen, sino que está viviendo en ciudades intermedias que le acercan, por ejemplo, a los lugares de trabajo. Es muy fácil encontrar una familia de mineros repartida en 2 o 3 lugares, ¿no? Por otro lado, en los territorios también se observan como rápidos fenómenos de autoconstrucción, ¿eh? Nosotros trabajamos en contextos rurales. Emergen, digamos, surgen fenómenos de autoconstrucción o de mejoramiento de las condiciones de las viviendas. Eso es súper notorio. En el campo del campo doméstico, en el campo de las relaciones sociales, uno puede observar nuevas dinámicas o nuevos modos de construir familia. Es decir, la dinámica de ausencia y presencia del trabajador va a impactar fuertemente, digamos, en la forma en que se construye familia. Y por otro lado, también en términos también de la acumulación que permite este tipo de trabajo, la formación de nuevos emprendimientos económicos de orden individual. Es decir, está el trabajo apatronado, digamos, en la minería, y en el lugar de origen una especie de emprendimiento individual, ¿no? Yo creo que por ahí van las principales cuestiones que vamos encontrando. Bueno, Alejandro, Walter, Paola, agradecerles estos minutos que han tenido para conversar con nosotros. Se nos hizo muy corto. Bueno, está esta sección Milenio al Aire, que precisamente es un espacio donde se puede desarrollar y abordar el trabajo que realizan en los diferentes núcleos, en este caso el núcleo Milenio Movilidades y Territorio. Así que esperamos tenerlos en una próxima ocasión para poder seguir profundizando en este y, por supuesto, otros temas que estén trabajando ahí. Así que un abrazo a los tres y muchas gracias por haber estado acá. Que tengan un buen día. Gracias, Claudio. Gracias. Vale, muchas gracias. Saludos a todas. Adiós.